A todos quienes se están incorporando, distinguidos asistentes, autoridades, disertantes y miembros de CADAL, gracias por la invitación. Siempre es un honor participar y en este caso colaborar con los eventos que organizan. Bueno, un saludo a quienes continúan luego de las anteriores charlas y bienvenidos a quienes se suman a esta conferencia conmemorativa sobre memoria, derechos humanos y solidaridad democrática internacional. En este espacio nos reunimos para recordar y reflexionar acerca de uno de los capítulos más oscuros de la historia de Chile y Uruguay, que fueron los golpes militares de 1973. Hace 50 años, ambos países fueron testigos de acontecimientos que dejaron cicatrices profundas en sus sociedades. La instauración de regímenes dictatoriales marcó un quiebre en la historia de ambas naciones, trayendo consigo graves violaciones a los derechos humanos, represión política y la pérdida innumerable de vidas. La memoria, sin duda, juega un papel crucial en la construcción de una sociedad justa y democrática. Al evocar el pasado, nos enfrentamos a las lecciones que nos ofrece la historia para que nunca olvidemos las atrocidades que se perpetraron y para que podamos seguir trabajando en la promoción y protección de los derechos humanos. El evento de hoy reúne a dos destacados expertos en sus campos, Nelson Fernández y Patricio Navia, quienes compartirán su conocimiento y perspectiva sobre aquellos tiempos difíciles y sus secuelas en el presente. Nelson Fernández Saldivio, periodista, docente, escritor de los libros de ensayo Periodismo Político, el último, El golpe de 1973, sobre lo ocurrido en Uruguay y en Latinoamérica en los años 60 y 70. Él nos acercará a una visión profunda y detallada de los acontecimientos que dieron lugar a la tragedia en Uruguay y cómo estos repercuten aún en la sociedad actual. Y por otro lado, Patricio Navia, doctor en ciencia política, profesor titular de estudios liberales y profesor adjunto del Centro de Estudios Latinoamericanos y el Caribe de New York University. En Chile es profesor titular de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales y es autor de varios libros y especialista en elecciones, opinión pública, sistemas de partidos y relaciones ejecutivo-legislativo en América Latina, además de consejero académico de CADAL. Patricio desarrollará lo referente a aquel oscuro momento en Chile, lo que ello significó y sigue significando para su sociedad, cómo se logró salir de aquello e incluso los retos que hoy todavía existen. Esperamos que esta jornada sea muy valiosa, un espacio para la comprensión, el diálogo y la reflexión, y que nos inspire a seguir trabajando en la construcción de sociedades basadas en la tolerancia, el respeto y la solidaridad. La memoria, los derechos humanos son cimientos fundamentales para la paz y la reconciliación, y juntos podemos contribuir a la construcción de un futuro más justo y esperanzador. Así que sin más preámbulo, damos inicio a esta significativa disertación. Gracias a todos por acompañarnos y voy a comenzar con una pregunta común para ambos, que es simple, pero su respuesta implica mucha profundidad. Y es: ¿qué significó aquel episodio que comenzó hace 50 años y que duró más de una década tanto en Uruguay como en Chile? ¿Qué tan atroz fue todo lo que allí sucedió? Y podemos comenzar, si te parece, con Nelson. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, CADAL, por la organización de este encuentro sobre un tema que lo sentimos profundamente. Muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias a los expositores anteriores que nos hicieron un gran aporte para irnos pensando y reflexionando de acá. Un honor participar aquí en este panel. En el caso de Patricio Navia lo leo asiduamente para ver cómo está Chile, y no es coincidencia, no es casual que estemos hablando de un golpe de Estado en Chile y Uruguay. A la pregunta tuya, ¿qué tan atroz? Hace poco tiempo, hace algunas semanas, el presidente del centro militar en Uruguay le hicieron una entrevista larga y hablaba de que Uruguay no había tenido una dictadura sino una dicta blanda, ¿no? Y en realidad, como no hay golpes buenos, no hay dictaduras blandas. Las dictaduras son muy duras. Algunas son más horrorosas que otras, algunas son más criminales que otras. Pero
por principio la dictadura lo que hace es encarcelar a todo un país. O sea, más allá de la violación de los derechos humanos, cuando interrogan y torturan, cuando matan, cuando hacen desaparecer, hay una condición que es de tener encarcelado un país, ¿no? Recién se hablaba acá de atacar la política, bueno, y siempre es atacar a la libertad de expresión. Hace 50 años se da un golpe de Estado en Uruguay, fue el 27 de junio del 73, y el decreto, uno diría, decirle gracioso, parece frivolizarlo, porque estamos hablando de aquel decreto que marcó el inicio de una dictadura durísima, pero es gracioso porque el decreto decía que no se le podían asignar condiciones dictatoriales a esa medida. ¿Se dan cuenta? Un semanario, el semanario Marcha, un semanario muy influyente de esa época, hizo su tapa de la edición siguiente que decía no hay dictadura. Y en la tapa se veía en el centro el decreto, la foto del decreto. O sea, el propio decreto que decía disuelve las cámaras, en un segundo artículo decía a esta decisión no se le pueden adjudicar intenciones dictatoriales. Yo tuve que marcar los tiempos porque si no después Gabriel me va a decir quiero cumplir exactamente el tiempo que me han dado. Pero lo primero que quería decir, quiero hablarles del golpe de Estado y qué aprendimos, la respuesta tuya, qué aprendimos, qué lecciones nos dejó, qué ha pasado. Pero primero para entenderlo, yo escribí un libro del golpe de Estado, yo soy profesor universitario del año 96, y me asombraba la confusión provocada de algunos hechos, que decía, esto no es un tema de interpretación, es un tema hay una distorsión cronológica de los hechos, hay muchas mentiras, pero además de haberme investigado, de haberme apoyado en grandes investigaciones que hicieron colegas, periodistas, historiadores, yo no soy historiador, yo viví esos hechos. Entonces, veía que se mentían en episodios en los cuales yo lo había vivido. Yo como periodista comencé en el año 81 y en realidad esos años de periodismo fueron periodismo en dictadura, o sea que nos organizamos los periodistas, hacíamos marcha por la libertad de expresión. Era una forma muy distinta de hacer periodismo como ahora, porque en realidad el periodismo se puede hacer en democracia. En dictadura es lo que más atacan las dictaduras. Yo veía una gran distorsión. Pero yo quiero hacer algo que, una referencia breve, me preocupa poder aburrirlos con esto, pero me parece importante entender. Cuando me puse a ver para hacer el libro, primero voy a hablar de este golpe de Estado, pero voy a hablar de todos los golpes de Estado que hubo. También hice referencia a todos los golpes que hubo en Latinoamérica. Pero en Uruguay hay golpes de Estado desde que nace como Estado independiente, hay varios en el siglo XIX, hay dos en el siglo XX previo a este. O sea, este fue un golpe de Estado, el que inauguró la dictadura más larga, pero no fue un golpe de Estado particular de la vida uruguaya, sino se da en un contexto internacional que hay que entenderlo. Y acá no es que me quiero ir demasiado para atrás, pero es necesario hacerlo. ¿Por qué hay un golpe de Estado en Uruguay? Porque al comienzo del siglo XX la disputa mundial era por territorios. Y esa disputa por territorios llevaba a que algunos países hicieran alianzas, ententes, acuerdos para protegerse de invasión, de que le comieran un pedazo de territorio. O sea, la disputa era territorial. Mientras tanto, fuera de ese esquema de disputa territorial, había otros grupos de pensadores, de activistas, que querían un modelo distinto, que era un modelo socialista, que habían empezado a agruparse, la Liga de los Proscriptos, la Liga de los Justos, la Liga de los Comunistas, la Primera Internacional. Y en realidad no tenían ninguna base territorial, tenían un ideal de lo que iba a hacer. En aquella lucha por territorios se desata la Gran Guerra, que después vamos a conocer como Primera Guerra Mundial. Y en el marco de la Primera Guerra Mundial, la Rusia de los zares que entra, tiene que cuidar sus fronteras, descuida, y aquellos luchadores por otro sistema, por conquistar otro sistema, logran triunfar la Revolución de Febrero, la Revolución de Octubre, e instalar el primer régimen socialista. Y ahí empezar a competir entre un régimen socialista y un régimen capitalista por cuál era el mejor. El tema es cómo se hacía esa competencia. Ahí nace la Unión Soviética, que se convierte en un Estado fuerte, y aquella primera guerra termina muy mal resuelta, después de un tratado de paz, donde
donde surge el nacionalismo de la humillación. Y de ese nacionalismo de la humillación se aprovechan en Italia y en Alemania, estoy haciendo mucha simplificación obviamente, pero para entender cómo se van encadenando los hechos, con el nazismo, con el fascismo, va a llegar la Segunda Guerra Mundial. Y aquel Estado que habían fundado los luchadores comunistas, bolcheviques, va a ser un partícipe muy fuerte. Y algún pensador ha dicho que fue el verdadero ganador de aquella Segunda Guerra Mundial. Pero salgamos de la polémica, fue un actor fundamental. Y aquella Segunda Guerra Mundial termina ya más que con la lucha por territorios, por la lucha por imponer un sistema en territorio. O el capitalismo o el socialismo. Eso se va a reproducir en Europa, se va a correr al Asia, vamos a tener la revolución china, o sea que gran parte del territorio va a pasar a ser comunista o en un sistema comunista, se va a trasladar al África con la descolonización, va a entrar la Guerra Fría, a mí no es un nombre que me gusta mucho, pero todo no se hace claro lo que es, va a entrar la Guerra Fría en esa competencia de qué régimen va a ser, y aquella Guerra Fría va a llegar a América Latina. ¿Dónde va a llegar América Latina? En una revolución contra una dictadura. Y eso después va a terminar siendo muy engañoso, porque efectivamente la revolución cubana fue una revolución contra una dictadura. Cuando triunfa, va a recoger una simpatía internacional importante, porque estaba derrocando una dictadura, hasta que Fidel Castro se proclama como marxista-leninista. Eso lleva a que la OEA, la Organización de Estados Americanos, en una reunión en mi país, dice: Cuba queda fuera. Fidel Castro hace un gran acto en La Habana, reivindicando su sistema, y en el fondo, tanto él como Che Guevara, bueno, ahora van a tener una revolución en cada país. Y simplificando mucho, La Habana entrenó y estrenó guerrilleros de América Latina, exportó guerrillas, y Estados Unidos, en la Escuela de las Américas en Panamá, entrenó a los militares que iban a hacer la represión en las guerrillas. Eso se fue reproduciendo en todos los países. Yo en el libro lo cuento identificando todos los movimientos guerrilleros y todos los movimientos militares fuertes. Y uno lo que va a encontrar es signos muy similares, hasta el color de la bandera muy similar de las decenas de guerrillas que se generan. Guerrillas que además iban moviéndose al ritmo de otra puja. No solo capitalismo-comunismo, porque las guerrillas estaban a favor del socialismo, sino de la puja soviética y China. Así llegan las guerrillas a América Latina y así se empiezan a fomentar movimientos militares para especializarse en la represión. ¿Se precisaban militares para combatir la guerrilla? Siempre ahí entramos en terrenos hipotéticos. En Uruguay quedó demostrado que no, la policía podía, pero yo ahora les voy a decir qué fue lo que sucedió. ¿Era evitable el golpe de Estado en Uruguay hace 50 años? Era evitable, pero había que trabajar mucho para evitarlo. Era evitable porque todo puede ser evitable. Sin embargo, cuando uno mira el concierto, en todos los países se dio un golpe de Estado y una dictadura. Era evitable si la democracia era fuerte. Lo que nos demuestra la historia es que la democracia no era tan fuerte y que la valoración sobre la democracia no era compartida por todos los dirigentes políticos y no era cuidada. Había que haber hecho un esfuerzo grande para protegerse de un golpe. Era evitable, pero era difícil de evitar y había que estar muy firme en la defensa de la democracia. Los golpes fueron para combatir guerrillas, es mentira. Eso es francamente mentira. En Uruguay la guerrilla estaba totalmente derrotada. El tema es que aquellos militares de Uruguay, de Chile y de otros se sentían iluminados antipolítica. Ahora estamos viendo algún fenómeno de cuestionamiento. Hablaban de los políticos en forma despectiva, que eran corruptos e ineficientes. Y ellos como militares iban a ser unos gobernantes fenómenos para el desarrollo nacional. ¿Las guerrillas luchaban por libertad? No luchaban por libertad. Las guerrillas luchaban por conquistar una revolución, por concretar una revolución e instalar un modelo socialista. La revolución cubana surge contra una dictadura. Pero luego, bueno, en algún país podrá haber sido, en general los movimientos guerrilleros tuvieron esa lucha que yo les decía un poco que se venía reproduciendo en el mundo, una lucha por convertir el país en otro modelo. ¿Hubo defensa de la democracia? No hubo defensa. No hubo defensa como era. Hubo resignación a caer un golpe de Estado. Muchos creyendo que era un golpe de Estado que iba a dar paso a un periodo breve de transición. Hubo una subestimación de
de aquellos movimientos militares que venían enganchados en muchos casos, en Argentina acá parece bastante claro, en algún caso, con aquellos movimientos que yo decía del nacionalismo de los humillados, que tenían raíces fascistas. Un proceso cívico-militar, esa es otra mentira increíble que se repite. Las dictaduras fueron militares. En Uruguay la dictadura fue militar. Eran todos militares, no, tenían civiles. Había cómplices, había gente que se prestó para estar en cargos de gobierno. Pero el mando estaba el poder estaba en los mandos militares. En el caso de Uruguay, el golpe lo firmó el presidente de la República, que había sido electo por el pueblo, de una forma muy particular, porque había sido el presidente iba a la reelección, en Uruguay no hay reelección, entonces era como un plebiscito simultáneo y se votaba por el presidente por la reelección, si salía el plebiscito o si no por el suplente, que era desconocido, que era un hombre con pocas condiciones democráticas o, mejor dicho, sin vocación democrática. El golpe lo da él, pero lo da él es como que le hicieron firmar. Y después, cuando discreparon, los mandos militares lo sacaron. ¿Saben cómo lo sacaron? Ni lo echaron ni lo hicieron renunciar. Nombraron otro. Ni le nombraron otro presidente. ¿Y saben por qué lo echaron? Porque los militares, cuando dieron el golpe, siempre, prácticamente desde el inicio, más lento o algo, y también con ambiciones de poder, siempre elaboraron un programa para la vuelta a la democracia. Y el presidente que se había convertido en dictador, Juan María Bordaberry, él decía que había que volver a una democracia sin partidos políticos. Y los militares que venían de partidos políticos decían, no, sin partidos políticos no, tenemos que permitir partidos políticos, tenemos que condicionarlos. Pero esa fue la discusión. ¿Cómo me queda de tiempo? Porque la idea es justamente... Bueno, entonces voy a redondear para la pregunta, pero voy a decir algo. Me quedo con las lecciones, lo que dejó el golpe y las lecciones que dejó la dictadura para la democracia, pero para contarles algo breve de cómo se dio el golpe, ¿no? Que yo les decía, hubo una defensa de la democracia. En realidad, previo al golpe formal del Estado, el golpe en Uruguay se dio en 3 etapas: octubre del 72, febrero del 73 y junio del 73. No voy a detallar mucho. Pero en febrero del 72, que hay pronunciamientos militares que en los hechos implican un golpe, hay varios partidos que apoyan eso. Y esos partidos son partidos de izquierda, que lo vieron como, pero, o sea, no es que lo apoyan para abajo, lo escriben. Porque entendían que había un movimiento parecido a lo que estaba pasando en Perú y que había un camino a cierto progresismo, entonces había que apoyar. Curiosamente, uno de los principales golpistas era Gregorio Álvarez, un dictador durísimo. Nada que ver con la izquierda, pero los documentos que hicieron sobre cuestiones programáticas le hicieron creer que eran de izquierda. Y los documentos muchas veces hablan, ¿era un anzuelo para hacer que la izquierda? No, era lo que pensaban aquellos militares, que era una cuestión muy antiliberal, muy dirigista, que la izquierda, tanto el Partido Comunista como la democracia cristiana, aplauden esos pronunciamientos militares que son antigolpistas. Es decir, ¿esto quiere decir que la izquierda apoyó? No, obviamente sectores de los partidos tradicionales después participaron en la dictadura. O sea, la dirigencia política estaba como anestesiada. Y acá sí cierro esta parte. ¿Cómo se da el golpe en Uruguay? ¿Cómo se da? Es un proceso, pero ¿cómo se concreta? Bueno, no son, como después lo podemos ver con Patricio en Chile, no es una situación violenta, el golpe violento, no es una situación de sangre. ¿Cómo dan el golpe? Golpeando la puerta del Palacio Legislativo. ¿Y quién le abre? Para que sea bien a la uruguaya, podrían ser bien a la uruguaya, ¿no? No había ningún legislador. Golpean la puerta, ¿y quién abre la puerta? Un portero que era campeón del mundo de fútbol. O sea, en esa época no se hacía el millonario, le daban un cargo de funcionario del Estado. Víctor Rodríguez Andrade, campeón en Maracaná del 50, una de las glorias mayores del fútbol uruguayo. El hombre era portero y estaba a la medianoche, abre la puerta, pasen señores. Suben los generales golpistas con algunos coroneles, se sacan una foto en el Salón de los Pasos Perdidos, como si fuera una selfie ahora, ¿no? Esa foto apareció muchos años después, e incluso nunca se pudo saber quién era el que tomó la foto, pero después se sacan la foto. No sentían vergüenza de usurpar el poder, sentían orgullo de lo que estaban haciendo. Y cuando llegan a la oficina principal del Palacio Legislativo, los está esperando un secretario
un secretario político con un acta. Ellos venían con una orden, o sea, venían a darle el golpe con una orden, ¿no? Acá venían, eran los generales golpistas, nos ordenan, con una orden por escrito, firmada, ¿no? Y el otro lo espera con un acta, ustedes me firman el acta que les estoy entregando el Palacio Legislativo en orden, ¿no? Sí, le firmamos, ¿no? O sea, esas características que hacen. Y cómo eso se produce en la madrugada, y otros militares van a las radios, algunas radios y canales de televisión, para ocuparlos y hacerles pasar el mensaje golpista con el que iban a amanecer los uruguayos. Los uruguayos estaban durmiendo, había terminado de elegir a Miss Uruguay unas horas antes en televisión, que justamente conducía la hija de la primera senadora de América Latina, que era comunista, y conducía el certamen de Miss Uruguay. Que le hace señas, le dice, apurate porque capaz que viene una cadena, porque todo el mundo estaba esperando el golpe, ¿no? Y a la mañana siguiente, sobre las 5 de la mañana, van los militares, los coroneles, van a una de las radios y le dice, le lleva el comunicado. Bueno, se acabó la programación de ustedes, van a poner música folclórica y unas marchas militares. Y leen este comunicado. Y el que estaba, que era el jefe informativo, le dice, yo lo que tengo es a don José Artigas, cantado por los olimareños, que era tu mamá. Me parece bien, dice. Avante. Y así arranca la dictadura. Esas particularidades groseras de la tapa de un semanario que dice no es dictadura, no me pueden censurar porque estoy diciendo no es dictadura, hasta esos hechos. Esos hechos nos dan un poco de afloje en algo que fue muy duro, que fue muy triste. Yo lo viví, mi padre había sido fundador del Central Sindical, inauguró una de las etapas más duras del Uruguay, que dejó muchas lecciones. Algunas lecciones nos hicieron más fuertes, y de eso, si no me pasé demasiado tiempo, hablamos. Gracias. Bueno, Patricio, ahora por supuesto comentar además la gran diferencia es el tan sangriento septiembre del 73 que se vivió en Chile. Si nos puedes hacer una breve introducción para luego profundizar con algunas otras cuestiones. Sí, yo quiero poner un poco en contexto complementario a lo que ya dijo Nelson. Si uno piensa en el golpe en Chile y lo que estaba pasando en ese momento, puede ser una metáfora, y es casi como la muerte de Maradona. Digo, fue un hecho noticioso, triste, lamentable, pero no muy sorpresivo. Yo creo que había poca gente en Argentina o en el mundo que pensaban que Maradona iba a llegar a viejo como Pelé, ¿no? Maradona se va a morir antes, porque en una de esas se muere. Y un poco lo del golpe en Chile fue así. Creo que las encuestas que tenemos de meses anteriores ya mostraban que 6 meses antes un porcentaje mayoritario de chilenos creía que el gobierno de Allende no terminaba, ¿no? Allende fue electo el año 60 para crear una vía chilena al socialismo, una especie como de una revolución cubana, pero chilena, como dijo Allende, con empanadas y vino tinto, para crear socialismo en Chile. Eso pasó hace 50 años, en el 11 de septiembre. Y probablemente hizo noticia en el mundo en buena medida por la forma en que ocurrió, ¿no? Allende se suicidó antes de entregar el poder, da un gran discurso, probablemente el discurso de despedida de Allende antes de suicidarse es uno de los discursos políticos más importantes que ha habido en la historia de Chile, y es un discurso que un montón de gente se sabe de memoria porque marcó muchísimo. Y después pues, bombardearon el Palacio del Gobierno, las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea, cuyo mandato era defender la República, defender a la nación, termina bombardeando el Palacio Presidencial, donde está el ejercicio, el centro del poder democráticamente electo. Pero si bien fue trágico, probablemente no fue sorpresivo. Ahora, ¿por qué 50 años después nos acordamos todavía del golpe? Y pienso acá en los más jóvenes. Cuando yo empecé la universidad en el año 88, muchísimo tiempo, en Chicago, en la Universidad de Illinois, tenía un profesor de historia que siempre nos hablaba de historia y nos decía, ustedes recordarán en la guerra de Vietnam y recordarán cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial. Y como, no, sorry, pero no me acuerdo. Nací en el 70, entonces el profesor hablaba como si todo el mundo se acordara. Y ahora yo mismo pienso, digo, tengo que ser súper cuidadoso para no decir, ustedes recordarán, porque dejo un montón de gente afuera, sobre las cosas que entonces pasaron. Pero ¿por qué es tan importante, en particular en Chile, el golpe, y por qué seguimos hablando tanto del golpe militar?
no es porque fuera el primer golpe militar que hubo en Chile. En los años 20 hubo un par de golpes militares y pues hubo un dictador, Carlos Ibáñez, que nadie se acuerda y que pues, pasó a la historia, hizo un golpe más o menos parecido al de Uruguay, ¿no? No fue violento, no hay muchos registros de personas muertas en ese golpe y no fue el primero. Hubo, de hecho, varios golpes militares entre el año 25 y el 32, que retornó la democracia, o al menos elecciones competitivas a Chile. Pero ¿por qué el golpe de Chile es tan importante? Y es porque la dictadura refundó el país. Y por lo tanto, el legado de ese golpe y de la dictadura militar que lo siguió no está solo en las violaciones a los derechos humanos, sino que se entrecruza entre violaciones a los derechos humanos y un modelo económico que implantó la dictadura y que se mantiene en Chile hasta el día de hoy y que irónicamente pues, produjo resultados bastante positivos. El año 73, Chile estaba por debajo del promedio del desarrollo económico en América Latina, un país relativamente pobre, y pues ya para el 90 Chile estaba apenas por sobre el promedio del desarrollo de América Latina, y si en los años recientes Chile ha estado muy por arriba, está entre los 2 o 3 países más desarrollados de América Latina, gracias a este legado de modelo económico que dejó la dictadura, que además es inseparable de las violaciones a los derechos humanos que dejó la dictadura. Entonces, cuando se habla de modelo económico neoliberal o capitalismo en Chile, pues no puedes separarlo de las violaciones a los derechos humanos, y mucha gente que critica las violaciones a los derechos humanos dice, pues, ¿cómo vas a aceptar el modelo económico que se funda sobre las violaciones a los derechos humanos? Y creo que por eso es tan importante hablar del golpe y recordar el golpe, y por eso la dictadura todavía sigue tan presente en el debate público en Chile. A mis estudiantes en la universidad les digo, mira, piensen en Chile como Luke Skywalker y Pinochet es Darth Vader. No los puedes separar. Pero claro, la película termina bien si es que Luke Skywalker no se va al lado del mal, ¿no? Pero la probabilidad de irse al lado del mal es relativamente alta y consiste en una lucha constante. Y en esa lógica uno puede entender todo, incluso el proceso constituyente que está viviendo Chile hoy, ¿no? La Constitución es heredada de esta dictadura que mató gente, que violó sistemáticamente los derechos humanos. Resultó no ser una Constitución tan mala, pero tiene un origen pésimo, ¿no? Uso otra metáfora y le digo a la gente, pues, esto es como que vives en una casa que construyó el padre violador, que además mató a uno de tus hermanos. Pues la memoria es una memoria dura. La pregunta es si quieres botar la casa, o no sé, traer un chamán y limpiarla, ¿no? Hacerle una sanación a la casa sin necesariamente tener que botarla. El proceso constituyente, para pasar eso relativamente rápido, decidió botar la casa y hacer una casa totalmente distinta a la que había hecho el padre violador. Entonces, si el padre violador había hecho el baño dentro de la casa, pues nosotros vamos a hacer un baño fuera de la casa porque tiene que ser totalmente distinta a lo que hizo el padre violador. Y si el padre violador hizo pues una cocina en la casa, nosotros vamos a hacer la cocina en el dormitorio, que sea totalmente distinta de lo que había hecho Pinochet. Sin considerar que las constituciones anteriores en Chile pues también tenían ciertas cosas que mantuvo la constitución de Pinochet. Pero en esa lógica, Pinochet sigue muy presente en el Chile de hoy. Si bien murió en 2006, dejó el poder en el 90, a comienzos del 98 dejó la comandancia en jefe del ejército, o sea, ya en democracia Pinochet siguió como comandante en jefe. Tengan a Videla como comandante en jefe del ejército, protegiendo a Alfonsín. Pues es un poco difícil. Este fue el señor que mandó a bombardear la casa de gobierno cuando estaba el presidente democráticamente electo antes. Entonces creo que el punto importante es que esta no fue la dictadura más brutal en América Latina. En per cápita mataron menos gente que en Argentina. Sé que todas las muertes importan mucho, pero pues en Guatemala mataron mucha más gente y probablemente la mayoría de ustedes no pueden nombrar a algunos de los dictadores de Guatemala. Pero todo el mundo sí conoce a Pinochet por lo simbólico, por lo que representó el quiebre de la democracia en Chile. Entonces, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, sistemáticas, con la DINA, con la CNI posteriormente, dejaron un legado con el que Chile todavía vive hoy. La mala noticia es que es difícil, si no imposible, separar el modelo económico que tiene Chile. Un Milei en Chile que dijera voy a privatizarlo todo, inmediatamente le dirían estás con los violadores a los derechos humanos.
que en el caso de Chile es inseparable. Si tú dices, pues yo creo en un modelo económico de libre mercado, pues violaste los derechos humanos. Ahora, sí hay una buena noticia. Al final, Luke Skywalker, pues ganó. Darth Vader ahí se arrepintió, pero en el caso de Chile eso no pasó con Pinochet. Y es que hoy en Chile hay un acuerdo muy amplio en defensa de los derechos humanos. No es un debate político el tema de los derechos humanos. Hay un debate ahora, 50 años después, sobre las causas que llevaron al quiebre de la democracia. Y ahí un sector te dice, bueno, si tú dices que pues Allende tuvo una cierta responsabilidad o que la izquierda fue irresponsable porque querían imponer un sistema marxista en el país, Allende lo decía así, se consideraba marxista, un sistema marxista del país sin tener una mayoría de los votos. Allende ganó con el 37% y entonces Chile tenía un sistema que el Congreso elegía al presidente si nadie tenía mayoría. Entonces Allende no tenía ni mayoría electoral ni mayoría en el Congreso, pero quiso imponer un modelo democráticamente, pero pues jugando un poco en el margen. Y si tú empiezas a discutir eso, otros te dicen, bueno, pues entonces tú apoyas aquello que terminó las violaciones a los derechos humanos, y ese es el debate que probablemente hoy en Chile está un poco contaminado, porque no puedes discutir lo que hizo Allende sin parecer que estás defendiendo a la dictadura. A su vez, aquellos que defienden a la dictadura saben que si vas a decir cualquier cosa, o sea, el modelo económico estuvo bien, tienes que primero hacer una posición súper clara y explícita en defensa de los derechos humanos. Termino con este ejemplo. En la Universidad de Nueva York y muchas universidades estadounidenses ahora se ha hecho muy popular hacer lo que se conoce como un land acknowledgement, o sea, un reconocimiento de que estamos acá en tierras del pueblo Lenape, que son sus tierras y aguas, y nosotros ocupamos el día de hoy. Yo lo digo que eso es una especie de oración laica antes de cada acto público. En Chile, cada vez que alguien dice dictadura, tiene que hacer esa declaración, que a mí puede ser un poco larga o excesiva, pero me parece que representa un consenso que sí existe en el país, que es muy valioso, es decir, pues no podemos tolerar, no podemos aceptar las violaciones a los derechos humanos. Y me parece que en esa dimensión los derechos humanos, al menos en Chile, no es un tema que pueda ser politizado por un sector o electoralmente utilizado por un sector. Me parece que ese sí es un logro significativo, importante, cuando hoy, 50 años después, pensamos en el legado de la dictadura militar. Hola. Sí. Gracias, Patricio. Nelson, vuelvo a ti con la idea de hablar de la memoria histórica, que definitivamente desempeña un papel muy importante en la comprensión de los eventos pasados y en la construcción de sociedades democráticas. ¿Cuál crees que ha sido el papel de la memoria en el proceso de reconciliación y defensa de los derechos humanos en la actualidad? Bueno, ahí creo que hay un problema de distorsión, que es, estamos hablando de derechos humanos y muchas veces se cae en el desvío. Derechos humanos es los juicios a los represores de la dictadura. Y eso es, de alguna forma, perder el foco sobre los derechos humanos. Yo creo que ha habido un problema que es mucho trabajo deshonesto intelectualmente sobre lo que pasó, lo que ocurrió, como si fuera necesario torcerlo para hacerlo duro, para hacerle entender a la gente que una democracia era horror. Creo que los que hacen eso terminan cayendo en el mismo lodo de los que no creían en la democracia. Y eso es una cuestión que afecta mucho todo lo que es la reconstrucción histórica para tomar lecciones. Ahora, Uruguay, a partir de eso, a partir de esos desfasajes de las cosas que pasaron, más allá de las distintas interpretaciones que pueda haber, más allá de eso, ¿aprendió la elección o no aprendió la elección? Y uno ve que la dirigencia política, más allá de los cuestionamientos que tiene, ha aprendido, ha tomado nota
y ha ejercido una convivencia republicana, democrática, que no será el óptimo, pero que es de alta calidad y que además en la comparación internacional lo deja muy bien ubicado. O sea, Uruguay volvió a la democracia en el año 85, los ciclos duran 5 años, todos los mandatos se cumplieron sin interrupción y sin adelantar plazos, o sea, todos fueron cumplidos. Hubo alternancia en el poder de los 3 partidos que han gobernado y además con distintas orientaciones. Sanguinetti fue el primer presidente con un gobierno de centro, en la calle vino después, era blanco, el primero era Colorado, en la calle Guerrero era blanco y liberal, luego volvió Sanguinetti con una asociación, una alianza más socialdemócrata, luego vino Jorge Valle, que era colorado y liberal, un hombre muy democrático, un gran luchador contra la dictadura, luego vino Tabaré Vázquez, que era socialista, luego vino José Mujica, que había sido guerrillero de Tucumán, después Tabaré Vázquez, ahora la calle Pou con un liberalismo ayornado, y todos con continuidad, con cierta continuidad de la estabilidad. Cada uno dio su perfil, pero si uno mira, hay algunas políticas que se han mantenido a lo largo de todos esos gobiernos, desde el primero de la democracia hasta ahora. Todos han transmitido el mando, pero no lo han hecho solo para cumplir un requisito, como si estuvieran haciendo un trámite. Si uno ve las fotos, uno diría, le está pasando el mando a un adversario, seguro que quiso que hubiera otro ahí, pero lo aplaude, se muestra alegre, hasta para dar una señal a la ciudadanía de este no es un enemigo, será un adversario, tendrá otras ideas, pero no es un enemigo. Eso tiene un alto valor. Y yo voy a decir algo breve, pero me parece importante, lo quiero decir ahora porque lo que estuve viendo en estas últimas horas en Argentina, con algunos hechos que ojalá que queden en una cuestión minoritaria, pero que uno lo vivió en la dureza de los años del 2001, con aquello que se vayan todos y cosas que... En Uruguay en el 2002 vivió una crisis similar a la Argentina, bastante similar, muy dura, en la cual la salida que encontró el gobierno de Jorge Valle dependía de un préstamo puente del gobierno de Estados Unidos, que había que votar una ley contrarreloj para que llegara a tiempo, para que por la diferencia de horario pudiera salir el dinero en un avión y llegar. El Frente Amplio, que la oposición no lo quería votar, pero ¿a qué accedió aquella oposición? Como se pensaba un tiempo, accedió a algo que era medio hasta violar el reglamento del Parlamento, que se votara antes y se discutiera después. Discutieron todo el fin de semana, en las actas quedó toda la discusión, pero no votó la oposición, dejó que votara la bancada oficialista, se aprobó esa ley. O sea, fue un gesto republicano para permitir esa salida, es decir, ustedes son mayoría, a ustedes los votó el pueblo para gobernar, nosotros vamos a criticar, pero como se precisa este tiempo, vamos a dejar que se vote para que sigan los plazos. Esa fue una actitud muy especial, cuando en Argentina estaba el que se vayan todos, en Uruguay era, bueno, este gobierno pasó esta crisis, hay otros esperando para gobernar, y criticarán y serán la alternativa. Yo creo que todo eso fue un aprendizaje. Es una democracia ejemplar, no, tiene un montón de fallas, pero ha habido esa elección de aprender de la memoria, de lo ocurrido, de lo duro, porque todos los dirigentes políticos que estaban hace 50 años lamentaban, la mayoría lamentaban el golpe de Estado, pero creían que era, bueno, esto que será 1 año, 2 años, y después el golpe, la dureza del golpe fue mucho más profunda, pero la lección se aprendió. Gracias, Nelson. Y Patricio, quisiera hacerte otra pregunta, y es justamente en la forma en que la sociedad chilena enfrentó a esa dictadura. Sabemos lo terrorífico que fueron quienes oprimieron en Chile, pero siempre es importante hablar sobre cómo se hizo frente y finalmente se logró la democracia. ¿Cómo fue? ¿Cómo se organizaron? ¿Fueron grupos puntuales o hubo en algún momento algo realmente colectivo? Quiero partir con 2 ejemplos. El primero es, hace un par de años, conversando con mis padres, yo nací en el 70,
Y me acuerdo muy bien que el 78, a comienzos del 78, yo tenía todavía 7 años, la dictadura hizo una consulta nacional para ver si seguían en el poder o no. Ganaron 78 a 22, no había padrón electoral y las opciones, lo pueden ver en Wikipedia, hay una copia del voto. Hay una bandera chilena que es sí y luego una bandera negra que es no, ¿no? ¿Quiere usted que el gobierno del presidente Augusto Pinochet siga defendiendo la república? Sí, no. Y lo digo porque pues, me acuerdo que ese día mi papá nos sacó a pasear. Nosotros vivíamos en Punta Arenas, 4 hermanos, íbamos en el auto, salimos a pasear y la gente estaba celebrando con banderas. Hace unos 4 o 5 años se lo comenté a mi padre. ¿Te acuerdas cuando nos sacaste a pasear lo del plebiscito del 78? Y mi padre dice, no, nunca hice eso. Y le digo a mi mamá, ¿pero te acuerdas? Y dice, no, creo que no pasó. Le pregunto a mi hermano y me dice, sí me acuerdo. Nosotros nos acordamos porque había banderas y había celebraciones de aquellos que estaban por Pinochet. Yo sospecho que nos sacaron a pasear porque estábamos aburridos, era un domingo, en Punta Arenas había un canal de televisión que transmitía como 3 horas, éramos 4 hermanos y mi papá dijo, pues hay que sacarlos a pasear y ya están muy cansados estos niños. Entonces, a lo que voy con esto, y parto del segundo ejemplo, y es cuando el 11 de septiembre del 2001 yo estaba en Nueva York y vi desde Washington Square caer las 2 torres, estaba ahí parado mirando y apenas cayó la siguiente torre. Yo miré el reloj y digo, tengo que ir a clases. Tengo mi clase. Y con la universidad me pagan para hacer mi doctorado y tengo que ir a esa clase porque es importante ir a la clase y pues después ir a la biblioteca porque tengo que hacer un trabajo de estadística que tengo que entregar mañana. Pues así que me fui a la clase, el profesor llegó a la clase, todos los alumnos llegaron a la clase y estuvo dando la clase hasta que llegó seguridad de la universidad y dijo, no, pues la universidad se cierra, se tienen que ir para su casa. Y yo y varios otros compañeros nos fuimos a la biblioteca que nos tocaba hacer pues, las tareas de estadística y necesitábamos un computador poderoso que había en la biblioteca. Y no nos dejaron entrar y nos fuimos a la casa preocupados porque pues, a ver si el profesor nos daba más tiempo porque nos tocaba entregar el trabajo al día siguiente, que era mi obligación. Ahora que pienso hacia atrás y lo significativo e importante que fue, me imagino lo que pensaron muchos chilenos también el día del golpe, ¿no? Pues me toca trabajar mañana. Y puedo ser funcionario público, pero pues me toca trabajar mañana y me toca pagar cuentas, tengo hijos que alimentar. Entonces, la respuesta al golpe, la respuesta inmediata al golpe, pues hay que entenderla en un contexto de, pues la gente también tiene otras preocupaciones, otras cosas. Gente se iba a casar el fin de semana. Tengo un hermano que nació 2 semanas antes del golpe. Y mi mamá nos dice, pues yo no me acuerdo mucho de lo que pasó en el golpe porque pues, no podía dormir, que tenía un hijo de 2 semanas y además no había leche, no habían otras cosas, había desabastecimiento inmediatamente después del golpe y después del golpe pues, se acabó el desabastecimiento y pues sí pudo llegar la leche. Así que cuando me acuerdo siento que las cosas como que mejoraron un poco porque ya podía alimentar a estos 4 niños que tenían que tomar leche todos los días. Entonces la respuesta a la dictadura no es una respuesta que se articula de un día para otro. Para mucha gente, hay cartas, el presidente Eduardo Frei, que había precedido a Salvador Allende, envió una carta en octubre del 73, más o menos justificando el golpe y anticipando que pronto va a haber democracia. Se la envió al presidente del Partido Demócrata Cristiano en Italia, y pues hasta el día de hoy, hasta que el día que murió, Frei tenía que dar como explicaciones de por qué mandó esa carta, pero la percepción generalizada es pues vienen los militares, van a poner algo de orden, habrá una elección en unos meses y pues volveremos a cómo eran las cosas antes. Pues eso no pasó. Y a medida que fueron descubriéndose, a medida que se fue informando sobre violaciones a los derechos humanos, y aquí de nuevo, en particular para los más jóvenes, quiero poner esto en contexto. No es que pudieras revisar tu WhatsApp y te llegaban mensajes de pues, hay violaciones a los derechos humanos. Había 2 canales de televisión en Chile que no transmitían las 24 horas y además un 25% de los hogares en Chile tenía acceso a televisión. Entonces, tampoco había tanta información. La dictadura ocupó todas las radios, cerraron todos los periódicos de oposición y de hecho pasó también en Uruguay, pasó en Argentina. Hay gente que moría por llevar documentos para pasárselos a otra gente para que los pudieran leer. Entonces, en el contexto de hoy, entender eso es esencial para poder entender cómo se fue diseminando la información, cómo se fue difundiendo la información,
mataba mucho. Entonces mucha gente simplemente no supo, o supo bastante tiempo después, sobre estas cosas que estaban pasando, que además eran presentadas como rumores, y pues no quedaba mucha evidencia, y la dictadura montaba operaciones para mostrar que estas cosas se mataban entre ellos, ese tipo de cosas. A mí siempre me costó mucho entender cómo podían manipular la información tan bien, hasta que estuve en Cuba, y estuve una semana con alumnos de la Universidad de Nueva York, y los alumnos me decían: profesor, en las noticias todos los días aparecen matanzas en Estados Unidos. Y todas las noticias son como: mataron a 3 niños acá, y en una semana hasta la siguiente, porque Estados Unidos igual produce bastantes noticias de asesinatos masivos. Digo, no es que estén inventándolos, pero se convertía en la primera noticia y era como la noticia que seguía todos los días. Entonces tenían un panel de expertos que discutía pues el último asesinato masivo en Estados Unidos y cómo eso evidenciaba pues la crisis. Y me acuerdo cuando volví a Estados Unidos, igual revisé las noticias a ver qué pasaba, pues no lo habían cubierto en Estados Unidos. Igual y tendrían que hacerlo, pero ya pues en Estados Unidos deja de ser noticia. Pero la manipulación de la información hace que pues mucha gente no se dé cuenta. Y ahí me parece esencial, pero esencial, el trabajo de solidaridad que hicieron las embajadas de muchos países democráticos, el trabajo que hizo la Iglesia y el trabajo que hicieron una serie de otras organizaciones que se terminaron forjando para defender los derechos humanos, pero no era como la defensa de los derechos humanos así colectivamente, era alguien viene a la iglesia y dice: se llevaron a mi hijo. Y pues el obispo empieza a llamar gente a tratar de identificar dónde estaba y si pues conocía algún coronel, algún sargento que pudiera ayudar a que al hijo pues lo dejaran libre, que no se lo llevaran a una ciudad más grande o a un lugar donde se presumía que estaban haciendo desaparecer gente o a lo mejor exiliándola. Entonces la respuesta inmediata a la dictadura hace difícil que hoy, con esta lógica de quiénes fueron los héroes y quiénes fueron los villanos, podamos evaluar lo que hizo la gente común y corriente, ¿no? Entonces dice: ¿por qué no saliste a marchar al día siguiente? Y entonces dice: porque no sabía lo que estaba pasando. Pues, en el corto plazo mi mamá estaba contenta porque ahora había leche y tenía 4 hijos que tenía que alimentar. Entonces, en esa lógica, entender el trabajo de solidaridad de mucha gente y poco a poco cómo comenzaron a manifestarse en grupos de defensa de los derechos humanos es muy importante. Pero termino con esto. Cuando miramos los datos de encuestas que sí se hacían en Chile y las protestas que se hacían, la razón por la que la dictadura comenzó a perder apoyo fue la crisis económica del año 82. Hasta el 82 la dictadura tenía apoyo mayoritario. Pero cuando hay crisis económica y el desempleo llega con datos reconocidos por la dictadura a 35%, o sea, si la dictadura te reconoce 35%, igual era un poquito más, ¿no? 35% de desempleo, pues la gente empieza a marchar. Entonces, tampoco son héroes que salen a combatir por el retorno a la democracia. Es gente que sale y dice: pues ya nos cansaron, váyanse, no tengo trabajo. Entonces, de nuevo, no es que estoy diciendo que la gente no tiene convicción o valor democrático. Lo que estoy diciendo pues que al final el bolsillo sí pesa. Y cuando la economía anduvo bien, pues la oposición a la dictadura no fue tan grande. Mucha gente decía: qué mal que maten gente, pero qué bueno que arreglaron la economía. Pero cuando empieza a golpearte el bolsillo, la gente empieza a protestar, y las grandes protestas contra la dictadura son en los años 80, 82, 83, cuando la economía funciona muy mal. Y tal vez, para terminar de nuevo con un buen punto, cuando se produce el plebiscito del 88, Chile llevaba 4 años de crecimiento rápido y sostenido. El desempleo estaba muy bajo y la dictadura, pues como toda dictadura, aumentó el gasto público mucho ese año. Al año siguiente hubo un poco de inflación. Y aún así votaron en contra. Entonces al final, pues después de 15 años de dictadura, la gente dijo: sí, ya no queremos que sigan acá. Y me parece que eso demuestra que al final sí se produjo una sensación que pues finalmente queremos democracia. La construcción, en todo caso, del respeto por los derechos humanos y ese consenso de decir: aquí hay que respetar los derechos humanos de todos, se empieza a producir con mucha más fuerza con el retorno a la democracia, ¿sí? No en dictadura. Gracias, Patricio. Bueno, me supongo que es inevitable para todos reflexionar y hacer pensar o hacer comparaciones con respecto a otras dictaduras,
un breve comentario cuando Gabriel me pidió que moderara este panel. Bueno, me decía la importancia que para él tenía y que para muchos hacer relevante el rol que tuvo esa solidaridad internacional en el caso específico de Venezuela, ¿no? Y que hace, con solo ir, por ejemplo, al Palacio, al Museo de la Memoria en Santiago, ver todos los nombres de las personas que ahí se exiliaron, en el caso de Uruguay, argentinos y Chile, y bueno, no vamos a comentar sobre lo que hoy pasa en Venezuela y bueno, cómo estos países se han abierto justamente a recibir tantos exiliados. Pero bueno, para ir cerrando, les voy a pedir muy cortito, 2 o 3 minutos cada uno, un mensaje final desde su perspectiva, desde sus estudios, desde lo que hoy se abordó y lo que ha ocurrido, pero que nunca dejará de tener repercusión hacia adelante, y que justamente la importancia de la democracia, de los derechos humanos, y cómo ese grito que no es de Argentina, es de todas partes del mundo, de nunca más, para que un país no vuelva a ocurrir, a vivir los horrores de la dictadura, bueno, en este caso chilena o uruguaya. Así que, Nelson. Gracias. Bueno, acá él decía algo importante, Patricio, sobre el tema de lo que la gente sabía en dictadura, y eso hace la importancia de lo que es vivir en democracia. La gente conocía una versión totalmente distorsionada, totalmente parcial. O sea, bueno, claro, no creían rumores, porque en realidad me parecía que vivían otra cosa. Cuando vuelve la democracia hay otra percepción. Pero a mí me parece algo importante para cerrar, es hoy la democracia y la defensa de los derechos humanos está viviendo un gran desafío, que es con el fenómeno del narcotráfico, que está pegando durísimo en nuestra región, Argentina, Paraguay, Uruguay, no sé Chile, pero digo, no debe estar ajeno, pero Argentina, Paraguay y Uruguay lo están viviendo muy duro. ¿Qué es lo que pasa ante esos fenómenos? Que crece un reclamo de seguridad, en el cual mucha gente dice, la policía no puede, que participe el ejército. ¿Cómo entra el ejército a agarrar poder en aquellos años previo a dar el golpe? El presidente de la República, Jorge Pacheco Areco, era un hombre de derecha, pero cuando le empiezan a decir para convertir a los tucumanos, los militares, él se niega, con una frase más o menos parecida que decía: cuando los militares los sacan los cuarteles, no sabes cuándo vuelven. ¿Qué sucedía? Los tupamaros, el movimiento tupamaro comenzó generando simpatía con acciones propagandísticas. Robaban camiones de cadenas de supermercado y lo repartían en barrios pobres. Le robaron los lingotes de oro a una familia de las más ricas y de las más conocidas como ricas del Uruguay. Eso les dio popularidad. Cuando pasaron a otra etapa más violenta, con atentados, con muertes, la gente empezó a rechazar eso, y eso uno tiene encuestas, ¿no? Empezó a sufrir la violencia de la inseguridad. No de la inseguridad rapiña, de la inseguridad de que en un atentado pudieran morir o un hijo. O sea, la gente empezó a rechazar y empezó a validar que, bueno, si no se respetan mucho los derechos humanos, pero para combatir la guerrilla, acepto. El presidente de la República no quería. ¿Cómo? ¿Por qué cambia la opinión? Yo creo que acá, en todo lo que pude investigar, es una incógnita que me queda. En el libro pongo, no tengo elementos y quizás nunca lo podamos saber. En el año 71 se produce una fuga que es récord mundial. Se van 111 presos, tupamaros, 106 tupamaros más presos comunes de la cárcel de Punta Carretas, en un barrio muy sobre la Rambla, donde hay un shopping ahora. Se fugan por un túnel. 111 personas por un túnel salen en la casa de 2 señoras que ven que se abre el piso y empiezan a salir uno tras uno 111 hombres. ¿No? Una de las mujeres vive y dio un testimonio ahora, hace poco. Está en la casa. Salieron, se dan cuenta, 111, y estaban los camiones esperando para llevarlos, salían todos con tierra. Ese día el movimiento tupamaro hizo varios actos, en otro le llamó la operación Terotero, por aquello de grita y pone el huevo en otro lado, en el cerro alejado para distraer. Obviamente ahí había policía comprada. Pero ¿qué pasa? El gobierno queda en ridículo mundial y ahí sí el presidente Pacheco asigna la lucha contra el movimiento tupamaro a las Fuerzas Armadas. Cuando entran las Fuerzas Armadas, publican un documento que ahora he leído, en ese momento yo la prensa no destaca nada, ahora he leído, se ve que ahí dejan claro
su apetito por usurpar el poder, en aquellos documentos, que pasan medio desapercibidos en ese momento. Yo me pregunté siempre las fuerzas, los servicios de inteligencia, ¿sabían y dejaron esa fuga para que hubiera un elemento para hacerlos entrar? Es una especulación, y como periodista no me gusta especular, no hay ningún documento ni puedo conseguir ningún testimonio que me dé. Pero ahora que está el desafío del narcotráfico, y yo a veces lo he discutido incluso con alumnos que me dicen, pero no le parece que la policía no puede, ¿no? El narcotráfico tiene una penetración en las zonas pobres y en vincular a niños y adolescentes y a jóvenes de una forma rápida que ni se dan cuenta que pasan a integrar una banda delictiva. Entonces, hay una revalorización de la democracia. Uruguay, creo que en eso, yo decía, aprendió bien la elección, se defiende, hay cultura republicana, pero tenemos fallas que vamos arrastrando que nos llevan a una toma de decisiones difíciles, donde mucha gente habla de los políticos como que los dirigentes políticos fueran ellos, sin asumir que no hay barreras para entrar a la política y todos pueden. En Uruguay, en Argentina, está claro que pueden, en Chile pueden, y si uno no entra es porque no quiere. Entonces, cuestionar a los que entran y asumen responsabilidad es fácil, pero eso lleva a veces a situaciones de desgaste cuando se desgasta la política. Porque como decía hoy, creo que fue Fernando, a lo primero que atacan las dictaduras es a la política, y lo que hay que reivindicar es la política. Quiero subrayar también ese punto. O sea, sin política la sociedad no funciona. Yo en mi clase siempre digo que los políticos son como los médicos o como los recolectores de basura, esenciales para una sociedad, pero uno no los quiere estar viendo todo el tiempo. Si te toca ver médicos o ir al hospital todo el tiempo, porque hay algo que funciona mal. Lo mismo con los recolectores de basura, no los queremos ver todo el tiempo, pero alguien te dice, mira, vamos a hacer una sociedad sin recolectores de basura, pues esa ciudad va a funcionar muy mal dentro de muy poco. Pero también quiero subrayar el punto de una lección que se aprendió y que me parece que es importante reiterar, y es cero tolerancia a la violencia política, porque cuando entramos a periodos de violencia política, la violencia pues alimenta más violencia. Durante el estallido social en Chile en 2019, recuerdo haber tenido discusiones muy serias con mucha gente, incluido gente que ahora está en el gobierno, el propio presidente Boric. Los estudiantes gritaban evadir el transporte público, no pagar, otra forma de luchar. Es como, pues no es otra forma de luchar. Digo, eso no podemos tolerar eso. La semana pasada, que también empezaron ciertas protestas en Chile, los estudiantes volvieron a hacer lo mismo y el gobierno, aquellos que gritaban evadir, no pagar, otra forma de luchar, que ahora son voceros del gobierno o presidentes de la República, dicen, no, todos tienen que pagar. Es como, bueno, pues tú tienes poca credibilidad diciendo eso, porque hace 3 años estabas diciendo evadir, no pagar, otra forma de luchar. Tolerar cualquier forma de violencia política te pone en un slippery slope, se dice en inglés, una resbaladiza, ¿no? Una pendiente resbaladiza que pues te lleva a cosas muy malas. Ahora, probablemente muchos de los jóvenes me entienden, y termino con ese ejemplo. Yo enseño en la Universidad Diego Portales en Chile, que queda en una calle que se llama Ejército Libertador, cerca de donde había varios regimientos. Y hace 2 años había una exhibición de aviones y trajeron un avión, un Hawker Hunter, que fueron los que bombardearon La Moneda, y lo hicieron aterrizar por ahí cerca para mostrarlo en esta exhibición. Y me acuerdo que yo estaba afuera con unos estudiantes y pasó el Hawker Hunter a 20 cuadras del Palacio de La Moneda, donde está la universidad, y yo quedé mirando, veo a otro colega, y nos miramos los dos así como un Hawker Hunter volando aquí tan cerca. Además los recuerdos, y miro a mis estudiantes y digo, ¿qué piensan? Y uno me dice, Top Gun, profe. Qué bueno que cuando ven un avión Hawker Hunter volando sobre La Moneda, piensen en Top Gun, porque pues significa que pues ya no ven eso como una opción, no lo recuerdan. Yo tampoco lo recuerdo, pero lo vi, lo leí, y me parece que esa es una buena noticia. A ver, la mala noticia es que precisamente porque no tienen ese trauma, pues piensan que pues, algunos niveles de violencia sí son tolerables, cuando la violencia siempre es una pendiente resbaladiza que termina mal. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Nelson, Patricio, a todos quienes estuvieron presentes, por supuesto Kadal, y sigamos hablando y cultivando la libertad.